Finalmente, en España, ha llegado el momento que el socialismo de Pedro Sánchez intentaba evitar a toda costa. Que su esposa fuese llevada al banquillo de los acusados por sospechas de participar en una trama de corrupción donde lo más bonito es el tráfico de influencias. Grabaciones, testimonios, documentos, transferencias, negocios que se hicieron, declaraciones de testigos, interceptaciones telefónicas, acusaciones, documentos, etcétera, dejan perfectamente claro que lo que hay en el gobierno de España es una inmensa trama de corrupción donde la participación de la esposa de Pedro Sánchez es apenas la punta del iceberg. Que todo cuanto se había hecho en los últimos tiempos para el control de la justicia en España tenía que ver con esto. Que el financiamiento ilegal de la actividad política en España sigue siendo un cáncer difícil de tratar. Y que el socialismo, cuando llega al poder, hace lo de siempre: convertirse en delincuentes y actuar como tales. Durante semanas, meses quizás, Pedro Sánchez y su gobierno estuvieron negando cualquier implicación de su esposa en cualquier tipo de juicio. Ni siquiera hablaban ya de que hubiese un acto de corrupción, sino que se afanaban en decir que ni siquiera había una investigación. Demostrada que había una investigación, salieron a decir que dicha investigación estaba basada en supuestos falsos y que se constituía simplemente a través de acusaciones en medios y en redes sin ningún sustento. Luego tuvieron que aceptar que había un tribunal a punto de llamar a la señora a declarar como imputada, o al menos como investigada. Y después, cuando hoy se ha conocido que la señora finalmente es imputada, señalan a la decisión de ser electoral. Primero era la ultraderecha, después eran los medios fakes, después eran los regadores de fake news y ahora, según el socialismo de Sánchez, la culpa es de los jueces que quieren hacer campaña en medio de la política española. ¿Qué significa todo esto? ¿Hacia dónde va caminando España en un momento en el que lamentablemente lo que se vive es más allá de una investigación contra la esposa del jefe de gobierno? Lo que se está viendo sin duda alguna es una lamentable circunstancia en la que la corrupción termina siendo el común denominador en la política de ese país. De eso vamos a hablar hoy en este Fuera de Orden 877, hoy martes 4 de junio del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque la politiquería de hoy o la analizamos desde el punto de vista criminal o no la comprendemos. Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma español. Para nosotros es un verdadero placer y un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente,
Gracias al esfuerzo que logramos hacer con el aporte que nuestros suscriptores en Patreon nos permiten. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Es tu apoyo el que nos ayuda a crear contenidos para todos y a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es dar nuestra opinión y ponerla a la disposición de todo aquel que quiere también formarse su propia opinión. Gracias por ayudarnos a crecer también en Facebook. Dale me gusta a nuestra página en Facebook. Permítenos seguir compartiendo contenidos en esa plataforma. Ayúdanos a difundir. Y por supuesto, contribuye en el debate necesario de las ideas que en estos tiempos es tan necesario. No te olvides de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Darle me gusta a este video es una colaboración gratuita que puedes hacer todo el tiempo y que nos ayuda muchísimo. Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, te saluda repitiéndote por si acaso no te has enterado de que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. A veces uno cree que estos bichos tienen vergüenza. Y pues no tienen vergüenza. No solamente son capaces de negar que son corruptos, sino que cuando se les demuestra que son corruptos, señalan al que los denuncia. Cuando quien los denuncia logra comprobar que en efecto las acusaciones son ciertas, dicen que son víctimas de una persecución. Cuando frente a un tribunal no logran demostrar su inocencia y terminan siendo condenados, entonces ahí habla de lawfare, de que la ley se está aplicando de forma desventajosa por razones políticas. Y después de eso piden amnistías. De eso se trata. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez en estos años en los que le ha tocado gobernar España de la forma en que lo ha hecho. El viejo truco de lanzar a la opinión pública por el despeñadero del ciclón de noticias para que cada vez que ocurre un escándalo que de verdad puede sacarlo del poder, la gente se entretenga, ha sido la práctica necesaria que Pedro Sánchez ha puesto en marcha para librarse de la investigación que de verdad lo tiene sumamente preocupado, que no es otra que la investigación en contra de su esposa, quien es, además de esto, la hija de un connotado propietario de saunas gays, sitios de alterne y de compañía masculina y femenina, que ha hecho su vida en este negocio y que siendo y dedicándose a estas actividades logró casar a su hija con un joven promisor del socialismo español, quien al final llegó a la presidencia del gobierno. A Pedro Sánchez le indigna cualquier posibilidad de que le revisen a su esposa y las actividades de su esposa, que no tiene un grado universitario, que no tiene una carrera propia y que ha sido siempre, por lo que se ve, la hija de un empresario y luego la esposa de un político. Y al parecer ha vivido muy bien de eso. Si se entiende que el juicio que está en marcha en contra de la señora está vinculado a las actividades que ella, por ser la esposa del presidente del gobierno, realizó para recibir favores, canonjías, concesiones, negocios en empresas que tenían la necesidad de sentir o de recibir la venia del gobierno, si entendemos que eso es lo que se está discutiendo, la gran pregunta es si esta señora podía actuar de su cuenta sin el contubernio con su marido. ¿Podía la señora Begoña Gómez realizar cualquier tipo de actividad y que los favores que ella pretendía que las instituciones le dieran a determinadas empresas se hicieran sin la complicidad, participación, conestación de su señor esposo, presidente del gobierno? Porque ella no tenía ningún cargo. Eso no es como en Venezuela, que la primera dama es la presidenta de la Fundación del Niño. No, eso no es así. Allí estamos hablando de una figura meramente protocolar. Es la esposa del señor presidente del gobierno. Ahí no hay más nada. Y a veces ni siquiera eso. A veces ni siquiera la conocemos. Yo no me acuerdo de la cara de la esposa de Aznar. Yo no me acuerdo de la cara de la esposa de Rajoy. La esposa de Zapatero, recuerdo que era cantante de ópera. La esposa de Felipe González y la de Suárez, nada que ver. Pero en esta ocasión,
Resulta ser que Pedro Sánchez le ha dado a su señora el rol que Nicolás Maduro le ha dado a Cilia Flores, la primera combatiente. Y como primera combatiente, resulta ser que la señora ha decidido actuar por lo que indican los tribunales al margen de la ley para lograr que en efecto se hagan negocios a la sombra del gobierno dirigidos por ella, con favores que ella conseguía y con actividades que eran desde todo punto de vista, inclusive si fuesen de lícito comercio no eran lícitas, porque detrás de ella lo que había era la mano de la corrupción y de la financiación ilegal de personajes interpuestos. ¿Que hacer lobby no es delito? Depende, tiene que estar regulado. Pero en todas partes del mundo se sabe que una cosa es el lobby y otra cosa es el tráfico de influencias. Que una cosa es el lobby y que otra cosa es el cohecho. Que una cosa es el lobby y que otra cosa es el cobro de coimas para lograr favores de parte del régimen. Vistas las cosas de esta manera, amigos míos, lo que tenemos es un derroche, no se puede llamar de otra manera, un derroche de declaraciones. Este derroche de declaraciones pasa por lo que dice en primer lugar la prensa independiente y luego lo que dice venezolana española de televisión o radiotelevisión venezolana española. Vamos a escuchar lo que se dice en medios independientes sobre la acusación contra la esposa de Pedro Sánchez. Atención. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Fuentes jurídicas han confirmado que el juez Carlos Peinado interrogará a Gómez después de escuchar el próximo domingo 16 de junio a varios cargos de Red.es que comparecerán en calidad de testigos. Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Además, podrá acogerse a su derecho a no declarar. La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones ejercidas por el sindicato Manos Limpias. El instructor abrió diligencias de investigación el pasado abril al admitir al trámite la denuncia que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez, a quien acusaba de actuar prevaliéndose de su estatus personal como mujer del presidente del Gobierno. Evidentemente la señora no tenía ningún cargo y al no tener ningún cargo mal puede actuar a nombre del gobierno. Entiéndase entonces que cualquier acción que la señora haya hecho para favorecer a empresas o particulares con favores del gobierno obligatoriamente contó con la complicidad de su esposo o por lo menos con su venia. ¿Quién más terminará interrogado en todo esto? ¿Terminará también Sánchez en el banquillo de los acusados? No sabemos. Pero allí está, la acusación es contra la esposa de Pedro Sánchez y se le está acusando de tráfico de influencias. ¿Qué dice Radiotelevisión Española? Que viene siendo una cosa así como la venezolana de televisión de Pedro Sánchez. Fíjense la diferencia en la cobertura y en las palabras utilizadas. Atención. Pues es noticia de los últimos minutos, noticia de la mañana. El juez ha citado formalmente como investigada a Begoña Gómez y la llama a declarar. Será el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana. Nos vamos a la redacción de informativos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, como habéis dicho, la va a citar a declarar el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana. Lo hace por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ha sido el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. El foco estaría en dos cartas de recomendación que la mujer del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, remitió para que una unión temporal de empresas lograra una contratación pública. La UTE está participada por Juan Carlos Barrabés, empresario a su vez, es profesor del máster de la Cátedra de la Universidad Complutense que codirige Begoña Gómez. En calidad de testigos también están citados para el domingo 16 de junio empleados de Red.es. Esa es la noticia de última hora. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid imputa ya de forma formal a la mujer del presidente del Gobierno para el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana, como les decimos, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Fíjense lo llamativo de esta cobertura. Este reporte, que dura algo así como 2 minutos con 37 segundos, durante los 2 minutos con 37 segundos, oculta, dice en voz baja o pretende soslayar la importancia del caso, la verdadera importancia del caso y el verdadero titular. Porque cuando a usted le dicen Begoña Gómez, usted dice, ¿quién demonios es Begoña Gómez? Pero cuando a usted le dicen la esposa del presidente del gobierno, allí es donde está la noticia. Televisión Española decide llamar a la señora por su nombre y su apellido y no diciendo que es la esposa del presidente del gobierno. Es decir, del hombre que decide qué se dice en la televisión española, en qué tono se dice y qué titulares se ponen. Una especie de el mazo dando de Diosdado Cabello. En tal sentido, solamente al final y en una sola ocasión, la reportera se atreve a decir la esposa del presidente del gobierno. Solamente en una ocasión, bajito, rapidito, por si acaso la están escuchando y no se vayan a enterar. Así como se niegan a decir el vínculo de la señora Begoña Gómez con el tipo que de verdad es noticia, porque si la señora hubiese hecho eso y no fuese esposa de Pedro Sánchez, no sería noticia. Así como se afanan en ocultar el parentesco, de la misma manera se afanan en decir una y otra y otra y otra vez las palabras supuesto, presunto, presunto, supuesto, supuesto, presunto. Es decir, es el objetivo del aparato comunicacional del socialismo español es quitarle volumen al hecho de que la señora es la esposa de Pedro Sánchez y que no tiene ningún cargo y por lo tanto solamente pudo actuar con la venia de su marido. Y por otro lado señalar que todo es presunto, que nada está confirmado. Como si el solo hecho de que se dijera que la señora andaba actuando, ofreciendo favores y pidiendo a cambio de esos favores no se sabe qué, como si nada más eso no fuese lo suficientemente escandaloso en cualquier país serio del mundo. Bueno, en cualquier país serio, menos en España parece ser. Ay, amigo, la vida es el mismo infierno. Lo dijo Carelis Busto, no lo digo yo. La vida es el mismo infierno. Las cosas que comienzan bien pueden terminar mal. Pedro Sánchez, te lo dije. La vida es el mismo infierno, pana. Si tú no quieres atender las cosas, pana, yo no sé cómo vas a hacer. Cómprate, Pedro Sánchez, el libro de Carelis Bustos. La vida es el mismo infierno. Está a la venta a nivel mundial en Amazon para que te enteres, Pedro Sánchez, de que lo que comienza mal termina mal. Y muchas de las cosas que comienzan bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir y bien caro tendrás que pagar todo nuestro sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele y así te darás cuenta de que si te engañan duele. La vida es el mismo infierno de Carelis Busto, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y por si acaso, usted tiene que saber que la previsión funeraria es necesaria e importante. No se trata de ser ni pájaro de mal agüero ni ser pesimista. Todos nos vamos a morir porque para morirse lo que hay es que estar vivo. En tal sentido, si usted tiene familiares en Venezuela, sea porque usted vive en Venezuela o sea porque usted vive fuera de Venezuela, usted tiene que comprender que el tener un servicio de previsión funeraria para los momentos difíciles siempre es algo importante y más que un gasto es una inversión. Con el pago mensual de una cifra que no llega ni siquiera a los $20 por afiliado al mes, usted puede garantizar que al momento de un fallecimiento, ese familiar que está afiliado, sus gastos funerarios sean cubiertos por Eternity. Eso permite que usted pueda vivir su duelo tranquilamente y no ande corriendo por los rincones buscando 10 para completar 20 para terminar pagando los gastos funerarios. No queremos vivir eso. No lo queremos vivir. Eternity, acortando distancias en los momentos difíciles. Bien, ¿qué responden? ¿Qué dice el Partido Socialista ante la realidad que se ha planteado? Y la realidad no es otra que la cosa más básica. Sí, la señora estaba siendo investigada. Sí, el señor presidente Sánchez del gobierno sabía que estaba siendo investigada y por eso se fue 5 días de vacaciones y que para reflexionar, cuando lo que estaba era buscando era un abogado de la esposa. Sí, la señora está investigada y sí ha sido llamada a declarar, imputándola como presunta corrupta en una trama de tráfico de influencias, de cohecho y de otras prácticas corruptas, de esas de las cuales los socialistas dicen que solo comete la derecha. ¿Qué dice el Partido Socialista a raíz de esto? El Partido Socialista contesta de esta manera demagógica, balurda, barata, de la que nos tienen acostumbrados en cualquier parte del mundo, porque si algo es un socialista es cínico.
extrañeza y tranquilidad. Extrañeza y tranquilidad. En primer lugar, quiero mostrar nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada, nada de nada, como ya dijo el propio informe de la Guardia Civil. Ahora, eso sí, lo que aquí hay es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox, del señor Feijóo y el señor Abascal y grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír. La derecha. El fango. Vox, Abascal. Uy, cuidado, que la ultraderecha. Si una persona se enriquece de forma ilícita, ¿a mí qué me importa quién lo denuncia? Lo importante es el delito. Si la señora es inocente, que vaya a tribunales y se defienda. Como hizo, por cierto, Francisco Camps. Francisco Camps, quien fue varias veces presidente de la Comunidad Valenciana por el Partido Popular, fue acusado de más de 10 delitos y durante todos estos años estuvo dando la batalla en tribunales, demostró su inocencia y ninguno de los medios que lo señalaron como la cabeza de la trama Gürtel, donde supuestamente él se enriquecía porque le regalaban unos trajes, supuestamente, ninguno de esos medios se ha echado para atrás para pedirle disculpas a Francisco Camps por haberse hecho eco de lo que sí demostradamente al parecer fueron bulos, porque el señor no tiene ninguna sentencia en su contra. Lo que no aparece en los medios son las sentencias que han hecho en contra del socialismo por el caso de los ERE en Andalucía. Lo que no aparece en los medios es toda la cantidad de barbaridades que ha ocurrido con casos de corrupción en el independentismo catalán. Condenados están los hechos, por cierto, y los van a amnistiar. Si es un corrupto, es un corrupto, sea de izquierda o sea de derecha. Y si lo denuncia la ultraderecha, la más ultraderecha, los ultramontanos, los más ultra, etcétera, pero las acusaciones son ciertas, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta, Dios mío? Los aludidos, la ultraderecha de Vox, ha dado su opinión al respecto. Escuchen. Pues eso es lo que tiene que hacer, declarar y dar explicaciones. Si el Partido Popular no tenía bien llamarla aquí en el Congreso o en el Senado, pues a nosotros nos parece muy bien que dé las explicaciones donde las tiene que dar, en un juzgado. Así que nosotros celebramos que el juez llame a declarar a Begoña Gómez, porque es inadmisible que tengamos a la mujer del presidente del Gobierno bajo sospecha de un escándalo de tal magnitud. No, es que el escándalo ya está cantado. El escándalo no llega al tribunal. Es que el escándalo estaba antes de que llegara al tribunal. Porque estas cosas de la corrupción, sobre todo a este nivel, amigo, es imposible que nadie la sepa. Es imposible que nadie la sepa. Uno que ha visto tanto caso de corrupción, uno que ha visto tanto choro en esta vida, uno que ha visto tanto delincuente en esta vida, haciendo de la política su caldo de cultivo, sabe que cuando hay un caso de corrupción de esta magnitud, eso es imposible esconderlo. Es imposible esconderlo. A mí nunca se me olvida un caso de corrupción que hubo en Vargas hace más de 30 años, donde había un negociado para permitir que se instalaran casinos en el entonces municipio Vargas. Si no recuerdo mal, el alcalde era Lenín Marcano. En ese entonces se plantea el asunto y parece que había un negociado muy grande. Detrás de eso estaba esta señora que ha sido candidata 50 veces a cuanto cargo ha aparecido. Fue candidata a la constituyente por Vargas, fue candidata a diputada, fue candidata a alcaldesa de Latillo, Soraya Roye. Ella y su esposo formaban parte de esta trama de los casinos. Y al parecer, a la señora alguien le estaba pidiendo una suma importantísima de dinero para apoyar la iniciativa de instalar casinos en Vargas. Pero la señora y su esposo, de forma muy habilidosa, se dieron cuenta que las personas que le estaban pidiendo esa cantidad de dinero eran jefes de partidos, pero no eran concejales, y eso se decidía, era en el consejo municipal. Y decidieron, en vez de pagar 10,
10 millones de dólares, creo que era, una cosa así eran. Decidieron pagarle una cosa así como 1 millón de bolívares a cada concejal. Y allí cayó, si no recuerdo mal, el bandido de José Barreto, el bandido de Martín Pérez, el bandido de Jorge Muballé y otros bandidos más. Hasta los nombres se me olvidaron. Y los tipos votaron a favor de la instalación de casinos por 3 centavos frente a lo que estaban pidiendo los jefes. Y cuando los jefes vieron que ellos estaban pidiendo 10 millones de dólares y que estas sabandijas se vendieron por 1 millón de bolívares, tú no te puedes imaginar la que se armó ahí. Y entonces les hicieron un juicio popular interno en Acción Democrática, los obligaron a desincorporarse del partido, a desincorporarse de la Cámara. Inclusive un concejal que era Martín Pérez, era de Caraballeda, que se había comprado un traje y lo obligaron a devolver el traje. Sacaron la grabación de la cámara de seguridad del banco cuando Jorge Muballé salía con la bolsa con el dinero en efectivo para hacer el reparto de dinero. Eso fue un escándalo monumental. Pero todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que la ordenanza relacionada a los casinos no se había aprobado porque estaban esperando los reales. Eso lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sentía el olor de que había un ñemeo, de que había una sinvergüenzura, de que no se termina porque algo están negociando. Y cuando ocurre lo que ocurre, todo el mundo se enteró cuánto era, quién lo pagó, cómo lo pagaron, por dónde lo llevaron, quién se lo llevó, quién lo puso, dónde se bebieron los whisky, dónde lo celebraron, en qué hotel se llevaron con unas prostitutas, etc. La corrupción de los politiqueros siempre es, amigos, y esto también es importante saberlo, la corrupción de los politiqueros siempre es la punta del iceberg, porque los politiqueros normalmente son unos vagos, porque si de verdad les gusta el dinero, que se dediquen a la empresa. Lo que pasa es que como no tienen méritos para hacer empresa, ellos viven de ser parásitos de los empresarios. Entonces, cuando a un politiquero le dan 1 millón, es porque el empresario se está llevando 1,000. Siempre es la punta del iceberg. En tal sentido, el negocio que hay aquí, donde está Begoña Gómez revoloteando o siendo acusada, o presuntamente, como dicen en Radio Televisión Española, vamos a usarlo, pues, presuntamente acusada de supuestos delitos vinculados a prácticas tal y más cual. Bueno, amigos míos, esa situación está vinculada a un negociado muchísimo más grande del que podemos nosotros observar. Lo que está ocurriendo allí es, sin duda alguna, estamos viendo la punta del iceberg. ¿A dónde va a llegar esto? No lo sabemos. Lo que sí estamos perfectamente claros es que en algún momento lo vamos a saber. ¿Por qué? Amigos, porque así son las cosas. Así son las cosas. Pero no se crean ustedes que el mundo está muy bonito. En el mundo están pasando barbaridades adicionales. Y así va el mundo, nuestro segmento informativo cortesía de nuestros amigos de Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Bueno, todo el mundo sigue hablando de que a Donald Trump lo consiguieron culpable por pagarle una cifra a una prostituta. No, la señora no es prostituta, la señora se llama Stormy Daniels. Y ya me dijeron, ella no es prostituta. Ella es actriz porno, que es distinto. Okay. Es como Juana Mayo, ¿no? Que es esa canción de Rubén Blades que reviste con poesía el oficio más antiguo del mundo. Y dice: Juana Mayo, ave de la madrugada, de tristeza disfrazada con perfumes y carmín. Juana Mayo, peregrina de la cera, veterana de la espera, callejera flor de abril. Bueno, algo así es Stormy Daniels. Todavía se sigue hablando de eso. ¿Usted ha leído por alguna parte lo del juicio al hijo de Biden? Por ninguna parte, ¿verdad? Eso no sale. A Hunter Biden lo están juzgando por uno de los juicios que tiene abierto, porque tiene varios, por haber mentido al momento de ir a comprar un arma en el estado de Delaware, de donde son oriundos. Allí, el señor, al momento de comprar un arma, en primer lugar, ocultó en el formulario para la compra del arma que era adicto a las drogas, cosa que le hubiese impedido comprar un arma. Pero después que compró el arma, mintiendo sobre su adicción al crack, porque el tipo es un piedrero, el señor
Cuando se le pasó la trona, se deshizo del arma, la lanzó para un contenedor. Y cuando el arma apareció en el contenedor de la basura, la policía abre una investigación y consigue que quien había comprado el arma era un drogadicto que no podía haber adquirido un arma legalmente, pues al ser adicto a las drogas, no se le puede vender un arma. Esto es para lo que dicen que tiene que haber control de armas. Fíjate, esto es lo que quieren controlar, ponerle control de armas a los ciudadanos de bien. Mientras sus hijos piedreros andan comprando armas bajo los efectos de las drogas para después lanzarlas en un contenedor. Imagínate tú qué peligro. Ese es el juicio. Por cierto que este muchacho tiene una vida atormentada y tormentosa. Ustedes saben que Biden en realidad, su esposa, su actual esposa, no es la mamá de sus hijos. No es la mamá de esos niños. Él queda viudo. Y esto es una cosa bien horrible. Porque él estaba dedicado a la política. Dejaba a sus hijos con la esposa. Y la esposa venía manejando por la autopista y se mató la esposa y una de la hija mayor, como que fue. Y quedaron vivos los dos niños pequeños. Uno de los cuales falleció recientemente, ¿no? por un cáncer. Y el otro, bueno, es esta sabandija. Un bicho que está, bueno, metido en el tema de la droga por toda esa vida tormentosa que le ha dado a su padre. Para que ustedes vean que Dios castiga sin palo ni reo. Lamentable. Pero por supuesto que no va a haber nada de esto en los medios. En México, la candidata opositora que se llama Xochitl, ni puedo pronunciar el nombre, ha dicho que ya va a impugnar las elecciones. Y ha dicho algo bien interesante. Para empezar, hay que decir que esta señora es una inútil. Lo primero que hay que decir es que es una inútil. La señora dice que en realidad el problema no está en el Instituto Nacional de Elecciones, porque no se robaron los votos, sino que el partido de López Obrador logró imponer a su candidata con el apoyo en la campaña de los carteles de la droga y del crimen organizado que amenazaban en la mayoría de los estados del país a la gente con asesinarla si no votaban por la candidata del gobierno. En tal sentido, lo que plantea la señora es que no les fue necesario robarse ni un solo voto, pues con la acción del crimen organizado contra el electorado fue suficiente. ¿Cuál es el problema con esto? Que demostrar el fraude electoral cuando es electrónico o cuando se roban una papeleta o cuando hay inconsistencias numéricas, amigos, es muy sencillo. Ahora, ¿cómo hace usted para conseguirse a un testigo que diga yo voté por el gobierno porque me amenazó el cártel de Sinaloa? Nadie lo va a lograr conseguir. Por eso es que digo que esta señora es una inútil, porque ella en vez de denunciar eso antes, lo denunció después. Aparte de eso, no me va a venir a decir ella que los únicos partidos que no están metidos en la sinvergüenzura del narcotráfico en ese país son los partidos que lo apoyaban a ella, que son los 3 partidos históricos de ese país, el PAN, el PRD y el PRI. Dime tú, por favor. Bueno, Ucrania lanzó unos misiles estadounidenses contra Rusia y destruyó una base desde la cual se atacaba la región de Kharkov. Esto sería, según lo que dicen las fuentes ucranianas, que siempre hay que creerles la mitad porque en una guerra la primera víctima es la verdad, dicen ellos que luego del visto bueno de la luz verde que les dio Occidente para usar las armas en contra del territorio ruso en acciones de defensa, habrían impactado la primera batería de lanzamiento de misiles en contra del territorio ucraniano, pero dentro del territorio ruso. ¿Será eso verdad? ¿Será eso mentira? Esperemos la reacción de Putin, porque ustedes saben que Putin a veces se levanta de mal humor. En las Islas Maldivas, que es un sitio paradisíaco, han prohibido que los ciudadanos de nacionalidad israelí viajen a hacer turismo. Y usted dirá, caramba, ¿y qué significa eso? Eso significa que los cerca de 30,000 visitantes anuales que iban a las Maldivas a gastar dinero en ese paraíso terrenal ya no lo harán porque Maldivas lo prohíbe. Esa es la noticia que está en el titular. Lo que la gente no sabe es que en las Maldivas, si usted va y se radica allá, usted no puede tener la nacionalidad de ese país si no es musulmán. Lo que tampoco saben es que si usted quiere tener un cargo público en ese país, está obligado a ser musulmán y que no puede llegar a la presidencia nadie que no sea musulmán. Estamos hablando de un estado en el que la religión es una obligación.
En tal sentido, lo lógico sería decirle a la gente que ir a las Maldivas es exponerse a graves riesgos de muerte, porque por un lado están unos tipos que no creen en la diversidad religiosa, que no creen, es más, es delito negar el Islam, es delito tener otra religión que no sea la religión oficial del Estado. Es delito no cumplir con lo que establecen las normas religiosas del Islam. Por lo tanto, todo aquel que ande viajando para ese país debería saber que si tiene ciertos comportamientos normales en Occidente, como por ejemplo beber alcohol, como por ejemplo vivir en pareja sin casarse, como por ejemplo no usar velo, como por ejemplo ir a la playa en bikini, como por ejemplo abrazarse con una persona que no es su pareja para saludarlo, como por ejemplo tomarse una cerveza, o como por ejemplo ser homosexual, cuente con la muerte si va a las Maldivas. Yo creo que esto debe ser respondido de una forma básica, que nadie vaya para allá, para ver de qué van a vivir. Pero bueno, ustedes saben cómo va el buenismo. Y así va el mundo, amigos. Y así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y una de las cosas que queremos hacer ahora que empieza a calentar el tiempo es irnos para Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, prepara tus viajes a esa maravillosa tierra y por supuesto que entiendas todo lo que te dicen porque te lo van a contar en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano tiene una maravillosa cuenta en Instagram. Yo siempre les recomiendo que la sigan. @Hablemos de Escocia en castellano, todo pegado. Allí en esa cuenta comparten muchísima información, muchísimas historias, cosas bellísimas de la historia escocesa que tienen unas cosas maravillosas. Qué rica es la historia escocesa y qué maravillosa además es su gastronomía. Tienen un libro, tienen un podcast, tienen muchísimas cosas vinculadas a la región y por supuesto todas esas están en español. Y ustedes saben lo más interesante, que quien lleva todo esto es un venezolano que le está dando a conocer al mundo hispanohablante todo lo que es posible conocer de la tierra escocesa. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y recuerda que a la hora de viajar también es necesario tener una póliza de seguro. No caigas en la trampa. Mira, que ahora cuando viajé, me conseguí con una gente que yo no conocía, unos españoles, que les ocurrió una cosa horrible en su viaje a Francia, con un accidente que tuvieron mientras paseaban y tal, y al señor se le fracturó un brazo y todo aquello. Y entonces, bueno, si no fue porque los señores son europeos, hubiesen solucionado el asunto, pero entonces allí mientras estábamos hablando, el señor con el brazo enyesado, diciendo, no, bueno, sí, porque yo soy europeo, yo tengo mi carta sanitaria y tal. Pero entonces había una señora que venía de los Estados Unidos, una puertorriqueña, por cierto, y la señora se estaba quejando de que había tenido un evento de salud y la pasó horrible porque ella compró una póliza de seguro en una de estas cosas por internet. Bueno, y lo que le vendieron fue una estafa y la señora, bueno, al final la señora tuvo que pagar un dinero, se le aguaron las vacaciones. No caigan en eso, no caigan en eso. Tu asesor Gustavo se encarga de que tengas al momento de viajar, para donde quiera que vayas y donde quiera que estés, una póliza de seguro que va a tener el mismo precio la que vas a comprar por internet, pero te la va a vender una persona seria que al momento de una contingencia va a estar allí para atenderte y ayudarte. Tu asesor Gustavo, la mejor póliza la que compraste ayer, la segunda mejor la que compres hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Somavilla está lista para recibirnos, así que mosca, porque para Somavilla nos vamos y vamos a disfrutar. La Posada Somavilla tiene ya prestos y dispuestos que a partir del momento en que el sol brilla con más fuerza en la costa cantábrica, pueden recibir a muchas más personas que quieren ir a la playa de Galizano, a la playa de Ajo, a las playas Sardinero de allí de Santander, a donde quieras ir. El plan que tengas es en Cantabria, donde puedes desarrollarlo, porque con la Posada Somavilla de Cantabria, sus maravillas. Fuera de orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde.
Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity Case, previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.